primero de todo, agradecemos estar nuevamente en el aire de Punto Cero, en una nueva emisión de Informadores, donde traemos lo mejor. De lo mejor, ya lo tengo ahí, a las puertitas están nuestros amigos de México y de Miami. Y cuando terminamos con ellos, a nuestra amiga, nuestra compañera, columnista, la ingeniera en alimentos, Marcela Escalice, que está aquí al lado nuestro para darnos una charla espectacular, como nos tiene siempre acostumbrados. Muchas gracias. No, hay que seguir, porque no podemos dejar. Y en el tema de seguir, acá estamos. Ya tenemos en pantalla, yo diría, que vamos a algunos trabajos hermosos que había preparado Marcela. Ahí todo el espacio es tuyo. Ay, sí. ¿Cuál es el problema, no? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿No? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta? ¿Cuál es el problema? ¿Por qué tanta necesidad de poder saber o de poder asegurar alimentos inocuos, ¿no? Y ahí es parte de la presentación que yo les estaba comentando, que armé para esta capacitación que hicimos para docentes en la Feria del Libro. Y en verdad lo que yo les planteaba a los docentes y por qué no al público en general, en verdad cuál es el problema de por qué la Organización Mundial de la Salud ha decidido a partir del año 2018 implementar un día en el año, tomar el calendario y otorgar un día para concientizar a la población toda, la población mundial, sobre la importancia que tiene la seguridad y la inocuidad alimentaria. Justamente, y esto es como consecuencia de que evidentemente se producen alimentos no seguros. Y cuando decimos y hablamos de alimentos no seguros, estamos diciendo no solo los que produce la industria, sino también aquellos que se generan en los hogares, en las escuelas, en los comedores, en los hospitales, en donde si bien en algunos lugares se les da la importancia que merita el producir alimentos que no enfermen, que no sea sumar un riesgo más. Esto lo tienen muy claro ustedes en el servicio. La idea justamente es la de concientizar a la población toda sobre la importancia de, en el momento que nosotros vamos a producir nuestros propios alimentos, mucho más y mejor la industria, porque claramente hay una responsabilidad en la industria en producir alimentos porque hay un pago por el mismo. Entonces ese pago lo que obliga es que claramente el alimento no agreda o no sea un riesgo para la salud de las personas que lo van a consumir. Entonces, un poco en esa presentación yo ponía de manifiesto acerca de, bueno, cuál era la necesidad entonces de responder, de buscarle una explicación, ¿no? ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud dice, bueno, a ver, tomemos al 7 de junio, a partir del año 2019, todo hace muy poquito, a pesar de que es un tema que se viene conversando durante mucho tiempo, pero no es tan añejo, sino que, como yo les decía, bueno, estábamos hablando de Roma, fue en Roma que se reunieron miembros de la Organización Mundial de la Salud, en donde han decidido que el día 7 de junio, a partir del año 2019, se celebre. En realidad no es una celebración, sino es un día que aquellos, que se tome conciencia, ¿no? Que acerquemos desde los ámbitos que cada profesional trabaja o ejerce su actividad, de llevar información clara, precisa, a los ámbitos que corresponda. Y bueno, y todos estos años, 2019, 2021, se hizo todo en formato virtual, pero a partir de este año, en realidad, si bien todavía hay ciertas exposiciones, ferias que no están abiertas completamente, están vinculados totalmente a generar esa concientización en donde la reflexión es todos somos responsables. Desde el lugar que a cada uno le compete, todos somos responsables con que el alimento sea seguro e inocuo. Y entonces cuando uno esto lo manifiesta tan certeramente, ahí es donde los responsabilizamos, ¿no? Porque en verdad
el consumidor puede pensar, bueno, no, nada, yo si adquiero un paquete de galletitas, dejo la responsabilidad de la industria. Fantástico, la industria tiene su responsabilidad en producir un alimento seguro e inocuo, pero el consumidor tiene que saber que ese envase tiene que llegar entero, que ese envase no tiene que estar violado, que las galletitas tienen que estar enteras. Por eso nosotros, desde aquellos que hacemos seguridad e inocuidad alimentaria, afirmamos que es responsabilidad de todos, porque si bien la industria tiene la responsabilidad de producir alimentos seguros e inocuos, el consumidor tiene la obligación y además el derecho de poder exigir de llevar a su mesa alimentos seguros. Y a partir entonces de ese concepto, la idea es ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces, ¿qué hacemos con toda esta información? Y bueno, en parte lo que estábamos conversando anteriormente, yo creo que empezar a buscar la punta del ovillo es de toda esta gran maraña de información que nosotros tenemos, es comenzar en llevar estas pequeñas premisas o esta información a los niveles educacionales. Y entonces, por eso yo el planteo que hacía es que si bien todos somos responsables, los gobiernos desde el Ejecutivo hasta los municipios, los lugares donde se producen alimentos, que lo tenemos claro, que allí va a haber una determinada seguridad, pero el rol de la escuela, el rol de los ámbitos educacionales son muy importantes. Claro. Porque en ese lugar es donde los profesionales, no solo los tecnólogos en alimentos, sino también los licenciados en nutrición, los profesionales médicos, todos los que están involucrados en la necesidad de acceder al alimento seguro, llevar información idónea. Y entonces, de esa manera, nosotros generamos en un futuro adultos responsables, porque llegamos a niños de edad escolar, a niños del jardín de infantes, y la experiencia que yo tengo al respecto es de haber podido dar no clases, sino charlas en los colegios donde participaron, donde fueron mis hijos, y la verdad que la respuesta que uno tiene de los chicos es increíble. Es muy... Y cómo están atentos, ¿no? Porque uno les acerca la información, por supuesto la información acorde a la capacidad y a la edad que ellos pueden comprenderlo. Y esa información, como vos decías hace un ratito, Karina, llega al hogar. Y si bien nosotros tenemos muy claro, y especialmente para aquellos productos que se elaboran desde la industria, que se produce para que los niños consumen o los consuman, pero quien tiene el poder de decisión de la compra es siempre el adulto. Entonces uno tiene que pensar en alimentos que elige el niño, pero que decide comprar el adulto. Claro. Entonces, la información, si bien uno la puede acercar al niño para que también se responsabilice en esa elección, el taller o la información queda completo cuando también a esa información acceden los padres. Entonces, al hogar llegan las dos miradas, la del niño y la del adulto. Y ahí es donde, hablando un mismo lenguaje, es decir, si este alimento tiene determinada fecha de vencimiento y entonces si adquirimos un paquete por el tiempo de consumo que tenemos es lo que nosotros necesitamos, en esos términos que parecen muy complicados para que un niño lo pueda comprender, cuando esa información se dice en la capacidad intelectual que tienen los niños, ya no hay discusiones. Entonces los dos van, niños y padres, el niño que quiere el alimento, pero el padre que es el que lo compra, comparten la misma información. Y la verdad que la experiencia que uno tiene es fantástica porque ahí es donde comprendemos que verdaderamente la información llega y se aplica. Como dice, buscar la información, ¿no? Vos fíjate qué importante que es lo que vos estás diciendo de dar la información, que tenemos que destacar que como la gente de la radio de Punto Cero, la parte de producción, han destacado, han subido a las redes de la radio la entrevista con Marcela Scalise, porque hablan de un tema fundamental y la importancia que también agradecemos que la radio esté acompañando el trabajo de Marcela Scalise. Está puesto en las redes de Punto Cero, para que lo vayan viendo. Así que pueden ir a verlo también ahí.
esto que vos decías, ¿no? Cuánta información que tenemos Ujú. y a veces no sabemos dónde ponerla, a quién decirla, cómo, es decir, porque la información está. Totalmente. Pero, Está en el rótulo, está en el... exacto. Pero qué bueno poder, vos decías, el padre es el último en realidad en esta cadena de elección, Sí. ¿no es cierto? Porque el chico lleva 1, lleva 2, lleva 3, pero a veces llevamos mucho Ujú. y lo guardamos, los chicos no lo comen, se vence, lo comen vencido porque total... Se venció ayer, no Claro, importa, no hay que importa. comerlo. Ajá. Pero qué importante es enseñar todo eso para hacer buenas elecciones, ¿no? Totalmente. No malgastar el Ujú. dinero en comprar cosas Exacto. que a lo mejor después no se consumen o no son a lo mejor tan saludables, Saludables. entre comillas. Entonces, todo eso qué importante que es. Sí. Les quería preguntar a Marcela, una persona que me está escribiendo, que dice, a lo mejor es una pavada. La verdad que no es pavada, estoy pensando. Una pregunta sencilla, Sí. pregunta, ¿cuánto el tiempo de vencimiento de un producto? A lo Sí. mejor yo quiero entender que la persona debe pensar si ¿Cuánto? hay una manera general de la fecha, ¿se puede consumir o no? ¿O ya lo tengo que tirar? ¿Puede ser? Bueno, son varias las cuestiones que uno tiene que tener en cuenta a la hora de tomar esa decisión. Desde el punto de vista legítimo o legal, yo, y más en un medio de comunicación y de difusión, yo lo que tendría que decir es, el alimento está vencido, entonces no está apto para ser consumido. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con los medicamentos, en el alimento lo que se genera es una transformación química que puede llegar a ser tóxica en el caso de ser consumido. Pero no es tan así. Pero, a ver, es así. Es la lógica y no es la lógica. Sí, Sí, y yo sí, no sí. es que quiero transmitir, bueno, a ver, entonces, hecha Doble la ley. discurso. No, La idea no. no. ¿Por qué muchas veces, bueno, a veces los médicos te dicen, bueno, un medicamento vencido, un par de meses lo podés consumir? Y yo podría decir que con el alimento más o menos puede pasar lo mismo. Lo que pasa es que eso lo tiene que indicar un profesional que entienda de qué tipo de alimento estamos hablando, y cuando digo qué tipo de alimento estamos hablando, estamos diciendo cuál es la composición de ese alimento y si se conserva a temperatura ambiente o su conservación con envase cerrado es en refrigeración o congelación. Claro. Entonces, además se suma, si ese alimento se almacena a temperatura ambiente, ¿quién tuvo el mayor tiempo de almacenamiento de ese alimento? ¿Esto qué es? Y simplemente digo, si yo hoy voy al supermercado y encuentro un alimento que vence en 2 días, el mayor tiempo de reserva, de almacenamiento, lo tuvo el supermercado. Yo decido si quiero comprar un alimento que va a vencer en 2 días. Pero lo que generalmente ocurre es que me doy cuenta en mi alacena y encuentro alimentos que vencieron o que están próximos a vencer. Y ahí hay una gran diferencia. ¿Cuál? Que yo tuve la mayor parte de almacenamiento de ese alimento y yo sé cómo lo almacené, que estuvo en la alacena a una temperatura constante, el envase no fue modificado por la presencia de roedores o por plagas. Entonces, dependiendo de cuál fuese la composición de ese alimento, si es que está a temperatura ambiente, y en general un alimento vencido donde yo tuve la mayor parte del tiempo de conservación, consumirlo no va a poner en riesgo a la persona, pero esto no lo podemos decir. No, es imponderable. Menos si es a lo mejor si es un enlatado. Exactamente. Claro. Entonces, como premisa general, el alimento venció y bueno, lamentablemente, por más que yo haya tenido la mayor parte de conservación del mismo, hay que descartarlo. No estaría apto para ser consumido. En algunos casos, la recomendación que yo, o la sugerencia, no es la recomendación, sino la sugerencia que les doy, es que ese alimento, si puede ser utilizado en una preparación donde tenga un método de cocción, ahí estoy minimizando las posibles consecuencias de generar riesgos para la salud. Pero en verdad
muchas veces a mí me consultan, esto es Claro. ¿no? Porque conocidos o conocidos de conocidos, en donde Marcela, se me venció una lata de choclo, ¿la Claro. puedo usar? O de palmitos, que la tengo ahí guardada para las palmito, fiestas y se venció. Y bueno, y entonces, en verdad, las preguntas simples que hago es de qué tipo de alimento estamos hablando, de quién tuvo la mayor parte de conservación, y les doy la sugerencia de preparación. Y si hay dudas en algunas de esas respuestas, se descarta. Mismo si Ante la hay, duda. hay muchos alimentos que pueden contaminarse Sí. y no manifestar ni olor, ni sabor Exacto. diferente. Con lo cual, y también quién lo va a comer, si es un niño, si es un adulto, si está Exacto. enfermo o no está Exacto. enfermo. Entonces, Bueno, son tantas las variables. Esas son las preguntas que yo, cuando puntualmente a mí ¿Quién lo me va a comer? preguntan, esas son todas las preguntas que yo hago. Yo no se lo daría a un niño y a un adulto mayor, solamente para un relleno, directamente no lo recomiendo utilizar. Muchas veces es la leche larga vida, Sí. que están en envases siempre, y hay que hacer y dar la aclaración, el Cerrado. envase cerrado. Estamos No esté hablando de un adulterado. alimento que se venció y que su envase está cerrado. Si el alimento se venció y está abierto, no se duda, se No, tira. Claro. exacto. Es difícil en estos tiempos tener que hablar sobre De tirar alimento. con la escasez que tenemos. Pero por eso, otra de las enseñanzas que uno tiene que llegar a los diferentes ámbitos es en la compra inteligente. En esto de comprar de acuerdo a lo que necesito. Para no tener ese acopio, bueno, hoy por hoy, digamos, puede ser una Cuando se inversión podía, en claro. comprar. Pero en algún momento se podía hacer Exactamente. Entonces, innecesario. O acopiar aquellos alimentos que tienen un vencimiento más prolongado. Exacto. ¿No? Porque de pronto uno puede guardar un paquete de azúcar, de yerba. que son alimentos autoconservantes. Claro, que no Ujú. tienen tanta cantidad de agua. Exacto. Pero que bueno. O bueno, pedir la sugerencia a lo mejor de un profesional que le diga, mira, si vos querés guardar o querés conservar determinados, estos te conviene, estos no te conviene tanto. Totalmente. Porque la verdad es que es una lástima que hay alimentos que tienen envases más frágiles y que se rompen más fácilmente, como un paquete de fideos, Por ejemplo, exacto. que si bien tienen un vencimiento Una vida prolo- útil muy más larga, pero ujú. son más frágiles. Exacto. Entonces, todo eso tiene que ver, y la verdad que es una pena que uno malgaste a lo mejor el dinero Sí. comprando cosas que sabemos que se van a vencer pronto. De hecho, hay algunas cadenas de supermercado que tienen al ingresar al supermercado Una góndola. una góndola o un recipiente donde ponen los alimentos un poco más económicos y que tienen un vencimiento bastante próximo. Y ahí es el consumidor el que decide. Sí. Quizás es una opción interesante, y siempre digo, aunque esté próximo a vencerse, en utilizar esos alimentos para preparaciones, donde yo vaya a darle otro método de cocción. Yo no estoy diciendo que el calor mate todo, pero en verdad, desde la seguridad alimentaria, lo que nosotros estamos diciendo es que al someterlos a una temperatura alta, ahí vamos a minimizar todos los riesgos, por ejemplo, de transmitir microorganismos patógenos o alguna toxina, que muchas de ellas se desactivan con temperaturas cerca Más o a la menos lo que me cocción. está preguntando alguien, yo me saco, me pongo. ¿No es lo mismo el vencimiento, dice, en una conserva, por ejemplo, que en un No. paquete de fideos? Y no, claramente no. Entiendo Por de eso, que no. por eso digo que depende de Claro. la composición del alimento. Y qué difícil lo que Marcela quiere explicar en este momento ante la escasez Sí, de claro. la comida. Sí, claro. Porque en otros momentos nosotros hacemos mucho hincapié en muchas de estas cuestiones, pero ¿cómo llevar ahora a decir, no, mirá, está vencido, lo tenés que tirar cuando es el único paquete de fideos que tenés? Sí, o cuando yo lamentablemente los otros días veía a una persona sacar desde un container un resto de comida de una casa de comidas rápida, y yo me quedé pensando y digo, al fin y al cabo uno hace una divulgación de la información o de la ciencia tan precisa y tan concisa, y cuando giramos la cabeza nos encontramos con esa situación, Que la ¿no? realidad es otra. Yo, ¿qué le puedo...? ¿Cómo le podés decir? que- Sabiendo de que está cometiendo, pero que está todo fuera del control, ¿no? Porque Sí. en realidad nosotros decimos que es cómo nosotros podemos minimizar todos esos riesgos. Bueno, básicamente la Organización Mundial de la Salud habla de 5 claves: tener agua segura,
materias primas seguras, un correcto lavado de manos, cocción completa de las carnes, temperaturas seguras y evitar la contaminación cruzada, que es esto de combinar alimentos crudos y cocidos en un mismo ámbito. Temperatura segura te referís a temperaturas de conservación y de elaboración. Evitar ¿no es cierto? que el alimento se encuentre más de 2 horas y media entre 5 y 65 grados. Es decir, por ejemplo, saco la carne del freezer para comer a la noche, pero la dejo desde Sobre la la mañana. mesada. Sobre la mesada. En ese caso, el alimento va a estar durante muchas horas en ese rango de temperaturas entre 5 y 65, que son las que desde la microbiología nos dicen que es el rango crítico, las temperaturas críticos. ¿Por qué? Porque en ese rango crecen microorganismos. Y se multiplican Y se multiplican cada 20 minutos en 6, 7, 8 horas. Desde una bacteria llego a tener, al finalizado ese descongelamiento, 3 millones por bacteria. Entonces tengo un lindo pollito Lleno que de lo bichos. llevan en andas. Lo sacan a pasear. Y para que quede gráfico, ni siquiera incinerando el pollo reduzco la cantidad de bacterias. Y Una creo, vez que se produjeron, no se van así nomás. y creo que ninguno de nosotros va a comer un pollo incinerado. Es No. decir, y dicho en términos viables, es decir, yo cocino el pollo va a quedar cocido, pero va a seguir teniendo bacterias que me van a enfermar. Claro. A lo mejor esa comida me cayó un poquito mal, Exactamente. me dolió un poquito la panza y sí, y lo menos... porque es en lo reali- menos, sí. Porque en realidad lo que pasa es eso, son todos trastornos gastrointestinales que no hacen o no nos alertan demasiado, salvo que sea algún tipo de microorganismo patógeno que, bueno, que en general lo que hacen es inhabilitarnos para desarrollar actividades. De hecho, bueno, las enfermedades transmitidas por alimentos es la principal causa de ausentismo laboral y escolar. tema. Sí. Entonces, ¿por qué? Porque nos inhabilita, porque con vómitos y con diarrea no podemos ir a ningún ámbito ni laboral ni escolar, y mucho menos si además trabajamos con alimentos. Entonces, justamente por eso hay tanta tensión desde el mundo de la economía para revertir esta situación. ¿Por qué? Porque es gente que no puede ir a desarrollar su actividad profesional. Sí, no genera ingresos. Hay pérdida de dinero. Totalmente. Yo tengo tanto por preguntar. No sé cuál sería el aspecto de Despierta tu Ser, Marcela, que podés poner para cerrar. Sí, sí. Porque nos queda del seguramente. trabajo muchísimo. No, por ¿entendés? eso sí ya está disponible para que la gente pueda visualizarlo. Y eso lo podemos poner en las redes, que la gente lo vea. Simplemente, acercar esta información de, la concientización, el trabajo que se está haciendo, desde todos los ámbitos gubernamentales, especialmente por esto de la sanción de la nueva ley de entornos saludables, y que involucra también a la seguridad de inocuidad alimentaria, y simplemente para aquellos que tengan más interés o más necesidad de querer saber, es simplemente para ahondar en estos detalles, buscar 5 claves de inocuidad alimentaria, y en donde aparecen portales confiables como los de la Organización Mundial de la Salud, los de FAO, los de UNICEF, los de la Organización Panamericana de la Salud, hablando sobre la importancia o qué significan cada una de estas 5 claves, qué es lo que queremos decir cuando hablamos de agua segura, ¿no? Porque nosotros acá en la Ciudad de Buenos Aires abrimos un grifo y tenemos agua potable porque la genera una empresa. Bueno, no todos en los diferentes puntos de nuestro país tienen esta posibilidad. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para potabilizar agua? ¿Cuáles son los requisitos para solicitar agua potable? ¿Qué significan materias primas seguras? ¿No? El adquirir estos productos en lugares habilitados, porque esto nos está diciendo entonces... También que nosotros sanitizamos alimentos con lavandina, pero que hay productos que son aptos para alimentos, no para limpieza. Es decir, no todas las lavandinas sirven para... No todas las lavandinas sirven para hacer el saneamiento de los vegetales, que tiene que colocarse 3 gotas
de ese agua lavandina que en su rótulo indique apto para potabilizar agua. ¿Por qué? Porque esto está diciendo qué concentración de cloro tiene esa preparación, y en 1 litro de agua agregamos entre 2 y 3 gotas. Esto lo que nos está generando es un ámbito donde va a favorecer, si es que tienen microorganismos patógenos, esos vegetales o esas frutas, van a quedar libres de los mismos. Por supuesto, no quita ni pesticidas ni agroquímicos. Claro. Acá el objetivo es minimizar el riesgo de contaminantes biológicos, que son los que generan las enfermedades transmitidas por alimentos, que muchas de ellas son graves porque dejan secuelas, y algunas un poco más complicadas hasta incluso nos llevan a la muerte. Entonces, nada, simplemente esto no es generar pánico o asustar, sino con simple incorporación de hábitos o de técnicas que tienen que explicarse y que tienen que indicarse, ¿no? Claro, que pero son muy gotas, como vos simples. decís, perdón, ¿no? Digo Sí, gotas, claro. no tampoco excederse en la cantidad. No, a ver, vamos a consumir una lechuga o un tomate con mucho sabor a cloro, y ya ese sabor a cloro no nos va a permitir querer consumirlo. Claro. Pero si por alguna razón esto se excediera, bueno, nos va a generar algo como un aumento del tránsito intestinal o una diarrea. No es lo que se busca. No. Lo que se busca es generar un ámbito saludable para esos alimentos. Y entonces, nada, para buscar más información al respecto, hay portales, y esto también es importante decirlo, ¿no? Porque buscar información en lugares apropiados, donde esa información, porque no todo lo que uno busca en Google o en algún buscador está verificado científicamente, siempre tener la premisa de buscar estos portales que son avalados por las instituciones reconocidas y en donde la información que ellos suministran es comprobable. Como en el caso, que no lo hemos dicho, se me pasó, como en el caso de Marcela. Marcela es una docente que ella da sus clases magistrales, sus cátedras en diferentes universidades. Por algo, pasemos la información en los lugares donde ahora está de vacaciones, no la vamos a hacer. Sí, no importa, ahora no estoy importa. tomando exámenes. Me No importa, pero muchos la semana alumnos la que están viene. escuchando. Escuchen alumnos Sí, a ¿dónde? la profe que está ¿Dónde acá. está? Estoy en la Universidad de El Salvador, en la Universidad Favaloro y en la Universidad Abierta Interamericana para la carrera de licenciatura en nutrición, en mis cátedras de bromatología y tecnología de los alimentos, microbiología por otro lado, nada, haciendo divulgación de la ciencia de mi profesión que tanto amo, que es la ingeniería en alimentos. La verdad que son tantos los temas Es que siempre hermoso, que es tenemos, hermoso, porque es se van hermoso. relacionando. Vos fíjate que pensamos, viajamos un viaje imaginario hasta México. Oh, sí, muy trajimos lindo. con cuerpo, mente y alma traer el tema de la alimentación. Paseamos después, escuchamos bellas melodías, escuchamos a nuestro amigo Lozano, nos adelantó de lo que vamos a hacer, que quiere que hagamos allí en España, en Italia, en Argentina. Cerramos toda esta información técnica y clara a través de Marcela. Hablamos de los lugares donde ella da sus clases. Y Muchas bueno, gracias. y se nos pasa. Y pasa